Vamos a iniciar agradeciendo mucho, por supuesto, a los medios de comunicación. Dos cosas queremos nosotros insistir en lo que ha ocurrido con el sector salud, en lo que ha sido el peor arranque de sexenio de todos los sexenios en salud. Una disminución impresionante en recursos de salud. Este andar de declaraciones matutinas de la presidenta y sus funcionarios de salud diciendo que no hay ningún tipo de recorte. Y por último, el que no haya afectación a la salud. Hoy tenemos como objetivo centrar una denuncia por el abandono al Instituto Nacional de Rehabilitación. Un abandono que se manifiesta en servicios, que se manifiesta en sobrecarga para el personal, que significa en desgracia de no diálogo para que estos médicos con profesión, con humanismo, con ética, tratan pacientes. El primer argumento que queremos manejarles con la diputada Dani y la diputada Margarita Zavala, que hoy nos acompañan, es esta gráfica, y tenemos una copia para cada uno de ustedes, donde en el 2024 todos los institutos nacionales de salud tenían un presupuesto de 39,000 millones de pesos. Para el 2025 disminuyeron a 30,000 millones de pesos, una disminución más que significativa. Y si bien es cierto, para el próximo año hay un incremento de 400,000 millones de pesos, casi nada, hay un déficit todavía con respecto al 2024 de 8,000 millones de pesos. Es decir, es falso que no se hayan disminuido los temas de salud para todos los institutos, incluyendo el que hoy que mencionamos, que es el de rehabilitación. Y hoy por la mañana queda claro con los datos de Hacienda cómo cerró la llave de la inversión en el 2025 y se cayó el gasto en salud en 4,1%. Aquí vemos al 2025 cómo cayó a 615,000 contra 614,000, por ejemplo, del año pasado. Entonces, no solamente es la disminución, sino además la insensibilidad de un gobierno que dice que no es cierto. Aquí estuvo el secretario de Salud diciendo que era un reacomodo. Claramente poníamos el ejemplo, si a una ama de casa le das 10 pesos y luego le das 8, no le vengas a decir que es un reacomodo de las finanzas. Le estás disminuyendo el presupuesto y tiene un impacto muy claro en las instancias que son lo máximo, como es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que ha crecido desde el siglo pasado, fusionando instituciones hasta ser un centro nacional y, por último, como Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo le voy a pedir de manera muy empática primero a la diputada Margarita Zavala y luego a la diputada Ania que puedan expresar el sentimiento cuando lo que estamos hablando no es de los médicos, no es de las enfermeras, no es de los directivos, no es del gobierno, no es de los diputados. Estamos hablando de los pacientes que en ese centro son la última instancia para atenderse con profesionales de la más alta calidad. Diputada Margarita Zavala, por favor. Gracias. Como ha sucedido durante estos últimos 7 años de gobierno, los institutos nacionales de salud se sumen a la tragedia del sistema de salud, que está muy lejos de parecer Dinamarca, y al contrario han sufrido una y otra vez la reducción del presupuesto, no solo al momento de aprobarlo, normalmente en noviembre, en los años de noviembre, en los meses de noviembre, sino durante todo el ejercicio presupuestal, donde le retiran presupuesto a los propios institutos nacionales. Además, les piden que atiendan al doble de pacientes y le reducen su presupuesto. No es verdad que no le han reducido el presupuesto, al contrario, me parece que los institutos nacionales han sido los organismos que más han sufrido esta reducción de presupuesto, y en los casos remotos en donde hubo un pequeño aumento del año anterior, no compensa en nada los miles de millones de pesos que les han quitado a los institutos nacionales de salud. Es increíble que institutos que han demostrado su compromiso con los pacientes, con la mejor calidad de salud, con los mejores expertos de México, que han sido ejemplo internacionalmente, ahora se les maltrate una y otra vez. En lo particular, el Instituto Nacional de Rehabilitación, me consta su trabajo, su eficacia, su excelencia y cómo les han reducido el presupuesto a tal grado que las personas con discapacidad han reclamado también que una discapacidad que podía ser temporal pasó a ser permanente, porque no puede el instituto atenderlos, porque no les dan los insumos, porque no les dan la calidad, porque no tienen el presupuesto. Muchas gracias. Rápidamente, ¿con quién quiere votar?
Bueno, rápidamente porque tenemos que ir a votar, pero bueno, decir que el presupuesto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con una terrible insensibilidad por parte de la mayoría del oficialismo. El propio diputado Héctor Jaime posicionó justamente todos los temas que tienen que ver con salud. Por eso mi llamado es más bien al secretario de Hacienda, a la propia presidenta de la República, porque no es algo que estén diciendo los diputados del PAN, que estemos diciendo nosotros. Aquí nos acompañan médicos, trabajadores de la salud, que son quienes viven día a día las inclemencias de estas reducciones en el presupuesto y obviamente las inclemencias que viven los propios pacientes. Entonces, pedirle a la presidenta de la República que voltee a ver esta situación, que se atienda de inmediato, porque estamos hablando de la salud y de la vida de muchísimas personas que no tendrían por qué estar pasando por esto, cuando sabemos que el dinero sí existe. Hay dinero en México, solamente que está mal distribuido y al parecer lo que no hay pues es vergüenza por parte de este gobierno. Le voy a ceder la palabra a los médicos para que continúen con este tema. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Laurentino Espinal Moreno. Trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Soy apoyo administrativo en salud A6. Estoy adscrito en el Departamento de Control e Integración Presupuestal y como bien lo dicen los diputados, existe un recorte del presupuesto, pero también existe un mal uso de los recursos por parte de la dirección. Eso es una realidad. Esto ha traído como consecuencia una falta de insumos básicos, ropa quirúrgica en condiciones deplorables, instalaciones deterioradas, como lo pueden ver en las imágenes, servicios críticos inhabilitados durante más de un año, como es el tanque terapéutico que se ven en las imágenes de la pantalla. Todo ello constituye una violación directa al artículo 4 de la Constitución y a los derechos humanos de quienes acuden a nuestro hospital buscando atención, esperanza y dignidad. Le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Eric. Hola, mi nombre es Eric Márquez. Yo soy médico cirujano plástico y agregado a esta situación me gustaría manifestar que hay que además de todo este recorte presupuestal y de esto sobre todo mal uso que ha sucedido en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el cual se tienen las evidencias, está este acoso laboral que se tiene contra el personal, que a fin de cuentas se ve reflejado en que el único afectado a fin de cuentas siempre es el paciente. Tenemos que recordar que además de la cuestión de salud, también los médicos tenemos que cumplir alguna cuestión de educación, y cuando a nosotros se nos empiezan a abordar cosas que son completamente ilógicas, como es el acoso laboral, muchos decidimos apartarnos, dejando a los residentes y al sistema educativo que se debe hacer en los hospitales para tener unos mejores médicos en un futuro. Todo eso lleva a que a fin de cuentas nuestra atención con los pacientes sea cada vez de menor calidad. Y eso es una situación muy crítica, derivada de desgraciadamente algunos malos directivos que se pueden tener en ese tipo de instituciones. Eso es lo que a mí me gustaría manifestar y que quede claro que a fin de cuentas siempre el más afectado de todo este recorte, de todas estas situaciones de acoso, siempre es el paciente y siempre será el paciente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Martín Padilla, soy licenciado en enfermería del instituto y más que nada traigo la voz de los pacientes, en especial del paciente Gerardo Osmani González Pulido. Traigo el video en el celular, espero que se pueda escuchar. Soy Gerardo Osmani González Pulido, he sido paciente del Instituto Nacional de Rehabilitación. Me han estado atendiendo por una fractura, prótesis de titanio, y ya últimamente ya no hay servicio le dicen la alberca, el tanque
donde hacía mis rehabilitaciones. He hecho todo tipo de terapias para irme recuperando, pero es imposible. Y me he tenido que hacer estudios por fuera, la tomografía, varias cosas que ahí o no sirven en el momento o no están disponibles o yo no lo sé. También cuando me operaron le pidieron a mi familiar que fuera por jeringas y esas cosas tan normales. Aquí les presento mi credencial, que yo soy del instituto y que no estoy de acuerdo en muchas cosas, y no soy el único paciente. Habemos muchos y que luego me cambian doctores, doctoras, y ya no es, te piden el mismo trámite, se vencen los estudios cada 3 meses, hay que hacértelos otra vez y otra vez y otra vez. Y uno, no me canso, pero sí te desgasta. Solamente quería decir. Bueno, esa nada más es una pequeña muestra de cómo nuestros pacientes del instituto han salido perjudicados por ciertas cuestiones administrativas. Gracias. Quiero retomar este punto que es muy importante, como lo comentó el doctor, como lo comentaron los diputados y ahora el paciente. Una de las estrategias de nuestra administración fue recortar el 40% de las cirugías, afectando de manera directa a los pacientes, cuando nosotros, nuestra finalidad son los pacientes. El sistema de salud no existiría sin los pacientes. Entonces, esa reducción no puede ser una estrategia, no puede ser una estrategia. Tiene que haber una solución, porque los únicos afectados de todo esto son los pacientes. Y también quiero aprovechar los micrófonos para pedir un alto al hostigamiento sistemático que existe por parte de los directivos del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como también solicitar una reestructuración dentro de la administración. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no cumplen con los perfiles y como consecuencia los únicos afectados son los pacientes. Por eso es que le pido a la presidenta que nos escuche a todos los trabajadores y que también el secretario de Salud y la coordinadora de institutos se den una vuelta, así como el secretario de Hacienda. Yo ya presenté mi denuncia ante las instancias correspondientes, pero hasta la fecha no he obtenido ninguna respuesta. Eso es todo. Gracias. Como verán, hemos escuchado a Jorge Laurentino Espinal Moreno, a Eric Agustín Márquez Gutiérrez, a Armando Armín Rodríguez, a Cassandra Santana, que no ha hablado, pero no sé si todavía vas a hablar. ¿Quieres hablar todavía o ya no? Ahorita. Es que ahorita ya terminamos. Buenas tardes. Estamos aquí también acompañando a los doctores y personal del Instituto Nacional de Rehabilitación, no solamente para que se den cuenta que no son los únicos afectados. Yo creo que en general, si hacemos un análisis y una retroalimentación, el hecho de que haya un mal sistema, un mal uso de los fondos, un mal abastecimiento, un maltrato a los médicos, hace que todos como ciudadanos nos veamos afectados y no podamos ser merecedores de un sistema de seguridad como deberíamos, ¿no? De seguridad de la salud. Ahora, la salud no solamente es un privilegio, sino es un derecho. Y si todas estas situaciones están siendo afectadas, ¿cómo vamos a poder tener todos acceso a esto? ¿No? Estamos en coadyuvancia con el doctor Eric, sobre todo, y el equipo, para cualquier duda o situación jurídica que sea necesaria, pero sí es importante recalcar que todos tenemos que entender esto, no solamente los doctores, los afectados, sino también los pacientes. Es una idea que todos tenemos que centrarnos a ser escuchados, ¿no? No es algo tan sencillo, son alumnos, doctores, pacientes, directivos, todos formamos parte de esto. Gracias. Muchas gracias. Pues en los videos queda claro cómo están abandonados
equipos de terapia básicos, como es Latina de Regresión, más de un año afectado, otros equipos por más de 2 años. O sea, hay un recorte y además se asume que muchos de los fondos están siendo mal utilizados, por lo cual le pedimos a la presidenta, al doctor David Kesenovich, al señor subsecretario Clark, al señor coordinador, a la señora coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, que atiendan este tema, que vayan a ese hospital, que dialoguen con los médicos, que vean de qué se trata y que se resuelva. No está bien que se suspenda 40% de las cirugías. No está bien que se normalice, que las cosas están bien, cuando claramente, en función de los principales actores aquí, que son los médicos y que les creemos, no están haciendo bien las cosas. Ese es nuestro llamado respetuoso a la presidenta, al secretario de Salud, para que luego no surja el tema de que no sabían de qué se trataba. Hoy, al igual que como lo hicimos con el Hospital Infantil de México, y resulta que sí fue cierto lo que estaba pasando, que sí hubo reducción, aunque lo dijeran que no, ¿por qué van a decir pues que ahora Latina no se utilizaba ni se va a utilizar, Manque, ¿no? La diputada Manque Granados. Entonces yo creo que es un tema que no nos debe de ocurrir. Es un llamado respetuoso pero enérgico, en el cual pedimos solución a favor de tantos pacientes que llegan a ese instituto. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Hay una pregunta de Fernando Moctezuma, síntesis legislativa. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. A ver, sí quiero, por supuesto, la opinión de las y los legisladores, pero en particular, pues, ya que nos acompañan, ¿no?, el personal especializado. ¿No parece más bien que el gobierno, el oficialismo, está intentando privatizar el sector salud? Es decir, ante un abandono tan reiterado que hemos estado viendo del servicio público, y vemos que a la par incrementan los servicios de farmacias adyacentes, de laboratorios privados, de otras clínicas, ¿no parece más bien que Morena está apostándole a abandonar el sistema público de salud y fomentar el sector privado? A mí me gustaría opinar un poco acerca de cómo nosotros, como médicos que practicamos la medicina pública y la medicina privada, siempre yo creo que mientras haya un déficit en cómo se maneja el sector público, el que siempre se va a ver beneficiado va a ser definitivamente el sector privado. ¿Por qué? Porque si yo como paciente me acerco al instituto y necesito un reemplazo de cadera, de rodilla, y me dicen, sí lo vamos a tener hasta dentro de tanto tiempo, pues entonces es donde uno, y además así somos los mexicanos, siempre en las desgracias tratamos de sacar adelante lo que tengamos que sacar, vendiéndose lo que se tenga que vender, y en este caso en las cirugías, pues evidentemente es aprovechado más por el sector privado, porque entonces estos pacientes se van al sector privado a realizar este tipo de procedimientos. Muy bien. Si no hay más preguntas. Doctor, nada más para ser concretos y sintéticos, ¿Morena está apostando a privatizar la salud? No creo que Morena sea tan elaborado, no creo que su ineficacia y su ineptitud ha hecho que el sector privado tenga que crecer más. Están empobreciendo a la gente, a las familias mexicanas, con la falta de presupuesto, con la falta de calidad, los obstáculos que le ponen a los doctores, a las doctoras, a enfermeros, enfermeras y a todo el personal médico en los institutos. Son los irresponsables. Y claro que como es un derecho natural, como la salud es algo indispensable, a los mexicanos, las mexicanas no les ha quedado otra más que ir al sector privado, que claro que está floreciendo, pero con eso están empobreciendo a las familias. Es el típico ejemplo de que le dan, por un lado le dan 3,000 pesos y por otro lado le quitan los 6,000 pesos. Gracias. Por último, de mi parte, doctor, no sé… Por favor. Yo quiero responder desde mi punto de vista tu respuesta. Algo que yo noto es, he trabajado también en el Instituto Nacional de Cancerología, pero algo que yo noto es que todos los directivos son amigos, compadres, esposas, amantes. Ese es un cáncer que está comiéndonos a los institutos. ¿Por qué? Porque hay gente que no cumple con un perfil adecuado para el buen manejo del instituto. Te voy a poner un ejemplo. Nuestro director de administración es abogado en derecho, no tiene el perfil, no tiene la experiencia. Entonces,
con todo respeto para los abogados, pero él no puede administrar un hospital. El subdirector de Recursos Financieros no cuenta con un título profesional. El de planeación, el subdirector de planeación es bibliotecario. Entonces no cumplen con el perfil. Es por eso que el que una persona, un servidor público, no cumpla con su perfil de puesto, daña muchísimo a un hospital, a una institución, en este caso de nivel nacional. Gracias. Usted sabe que una de las modificaciones que se hicieron a la ley de los institutos nacionales era que sus directivos tuvieran un perfil profesionalizante. De hecho, se exigió que no necesariamente para ser directivo de un instituto o un hospital de alta especialidad, necesariamente fuera incluso médico. Y así vemos cómo, por ejemplo, la doctora Mariana Medina Mora fue la primera directora de un instituto que no era médica, una gente capaz, con conocimiento y con las áreas. Pero ya hemos visto, pues, si aquí un agrónomo fue director de Pemex y ahora construye viviendas, pues ¿qué podemos esperar de funcionarios? Pero claramente el reclamo está dado. Por último, de mi parte, doctor. Oiga, pues agradecemos mucho. Vamos a darles cómo quedó el presupuesto de los institutos. El video que nos hizo a favor Martín de pasar, el último que no teníamos aquí, nos lo va a compartir, se lo vamos a compartir a los medios y a través de ustedes vamos a también hacer llegar ahorita el documento firmado por los doctores que está entregando a la Presidencia de la República para que las palabras vuelan, pero lo escrito queda y queda con firma. Entonces, pues yo les pido que firmemos aquí frente a cámaras el tema y que se esté adjuntando, ¿no? Por favor. Ahorita. Sí.